Iniciemos, entonces hoy nos reunimos para probar aprender un poquito, recordar un poquito sobre el programa de equilibrio mental que traen los equipos de Healy, que este programita está desde el equipo Healy Resonance en adelante. Creo que el Holistic también lo trae, entonces pues por eso nosotros estamos revisando desde el chiquitín hasta lo que va trayendo cada una de las versiones de nuestro Healy para saber cómo lo podemos usar y de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos para utilizarlo, pues utilizarlo o poder, digamos, adquirirlo o empoderar el uso que tenemos del Healy, ¿no? Entonces, pues este programa es un programa que nos sirve específicamente para mejorar la parte emocional o psicológica de nosotros como individuos. Entonces, cuando hablamos del equilibrio mental, y este programa específicamente nos ofrece una solución muy efectiva para quienes querramos mejorar nuestro bienestar emocional y mental, aprovechando las tecnologías de las frecuencias de microcorrientes e individualizadas, las de campos pulsantes con el coil y también desde la cuántica cuando los utilizamos desde la aplicación azul. Y bueno, ¿qué son la tecnología de frecuencias? Entonces, a partir de frecuencias individualizadas o personalizadas, Healy trabaja en el campo bioenergético de cada uno de nosotros. Nos ayuda a aliviar el estrés, a mejorar la claridad mental y esto pues redunda en un bienestar emocional bien, bien importante. Entonces, Healy, pues como ya los que no sabemos o los que estamos de primera vez, entonces Healy es un dispositivo portátil que se conecta a una aplicación y desde esa aplicación nos permite como usuarios personalizar la experiencia de nuestro bienestar, tanto físico como emocional o psicológico. En este programa exactamente que se llama Equilibrio Mental, entonces, lo podemos usar en cualquier lugar, si estamos en una evaluación en la universidad o estamos en una situación médica para una situación de cirugías o una recuperación o en un estado de tristeza profunda, cuando tenemos un duelo o una pérdida. Este programa está hecho para eso precisamente. Entonces, tiene 8 subprogramas que entonces están aquí detalladitos y que los vamos a ver a continuación. ¿Para qué específicamente nos sirve? Entonces, el equilibrio mental y el subconsciente del ser humano somos muy complejos y albergan todos los sentimientos y pensamientos, así como todas las características mentales y los rasgos de personalidad específicos de una persona. Entonces, el ser humano es una unidad que está compuesta por cuerpo, mente y alma. Se pueden tener dolencias físicas causadas por desequilibrios emocionales y también funciona a la inversa. De manera que nosotros si estamos enfermos, como con un problema de gastritis o cualquier otro problema, pues también nos afecta emocionalmente, lo que aumenta también en la desarmonía en el aspecto físico. Entonces, todo es un equilibrio. Entonces, si nuestra vida interior está intacta, la persona tiene también equilibrio y vitalidad. Las experiencias de trauma puede ser un regaño, no tiene que ser algo físico, sino puede ser también cosas emocionales que muchas veces ni siquiera pudimos como tener esa trascendencia que fue tan grave para nosotros, pero sí nos ocasionan eh, en el pasado, en la niñez o cosas así, que nos ocasionan desarmonías emocionales que con el tiempo, si no se manejan, si no se procesan, no se integran y no se disuelven, entonces nos vienen a afectar en nuestro aspecto físico y emocional. Generalmente ya termina cuando es mucho tiempo que no se ha trabajado una emoción, entonces termina haciéndonos una afectación en el aspecto físico, ¿no?
Y entonces tenemos espacios donde la gente empieza a tener agotamiento emocional y entonces se manifiesta cuando las demandas emocionales superan a nuestra capacidad de manejarlas y esto nos puede llevar a situaciones de pérdida de motivación, a sensación de impotencia y afectar la función diaria. Entonces estamos distraídos o cosas así, ¿no? El estrés y la ansiedad, entonces, son respuestas naturales del cuerpo a estas situaciones que son adversas. Sin embargo, cuando esto es demasiado, entonces nos puede provocar trastornos psicológicos y físicos, afectando nuestra vida y nuestra salud en general. Y también nos producen dificultades para dormir y entre más problemas tengamos, eso es como una bola de nieve. Entonces, cualquier cosa que nos produzca desarmonías en la parte emocional produce una y otra cosa y es muy difícil ya después manejarla. Entonces, ya nos toca estar en terapias con psicología o con psiquiatría en algunos casos. Entonces, esas combinaciones de agotamiento, ansiedad y estrés nos pueden dar también insomnio, nos pueden dar falta de enfoque, nos pueden comprometer la productividad y nuestro bienestar en general. Entonces, pues Gili en su programa de equilibrio mental nos, nos da unos... ay, bueno, tenemos un invitado aquí, el doctor Winston Hernández, psicólogo de la Universidad de Tunja, con una maestría en pedagogía y una especialización en violencia contra los niños, adolescentes e intrafamiliar. Buenas noches, doctor Winston. Buenas noches, doctora Adriana. Un saludo cordial para todos los participantes que nos acompañan. Bueno, antes de que entres a explorar los subprogramas que tiene Equilibrio Mental en Healy, pues siento que aunque has hecho una exploración rápida, sucinta sobre, digamos, estas bondades y cuáles son las afectaciones, es importante que el auditorio, pues, digamos, reconozcamos lo que es la salud mental, ¿no? Porque este programa o este grupo de programas está justamente hecho para lograr esa salud mental tan anhelada hoy en la humanidad. Entonces, es importante tener claro que la salud mental, pues, es básicamente, pues, un estado de bienestar emocional y psicológico. Eso debe quedar claro para todos. Pero ¿por qué hay de tener una persona un estado de bienestar emocional y psicológica? Básicamente es para afrontar situaciones estresantes. Y es que estamos en un mundo de situaciones estresantes por la misma velocidad con la que el mundo, digamos, y las relaciones entre las personas se va dando en este momento pues de la historia de la humanidad. Cuando tenemos esa salud mental, somos capaces de ser resilientes. Tal vez en algún momento lo podemos profundizar un poco, pero además logramos ese anhelado bienestar emocional. Y considero que Healy, a través de este programa, nos permite eso, mejorar básicamente la salud mental y de manera directa o proporcionalmente a ella se genera una salud también física. ¿Mm? Y bueno, con el ánimo de seguramente de disminuir los riesgos de un problema mental, que pues básicamente es como un malestar o dificultades para la interacción social. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Winston. Bueno, entonces vamos a evaluar como o un poquito de analizar cada uno de los programas y como lo veíamos en la página y donde estaban todos los programas, el primero de ellos sería la fuerza interior sistémica. Y entonces, según los manuales de nuestro Gili, entonces dice que este programa nos da una hormonización energética de la autoconfianza en estados de incerteza e inseguridad. Y entonces digamos que ahí lo que tendríamos que hacer es como un ejemplo, ¿no? Y entonces en ejemplos donde nosotros decimos, bueno, a ser decididos, vamos a hacer, escojan ustedes a dónde vamos a almorzar, por ejemplo, una cosa tan sencilla y está toda la familia y dice, no, vayamos a tal, no vayamos a tal. Y llega y se genera como una discordia entre todos porque nadie decide. Entonces, digamos que en eso o en otros espacios, por ejemplo, cuando
cuando nos sentimos inseguros para presentar nuestros dispositivos a otra persona. Entonces, digamos que porque por ejemplo, no conocemos bien las bondades del equipo, o no sentimos que seamos tan capaces de hacer eso, entonces este programita nos serviría como en ese espacio para ayudarnos a ganar un poquito de confianza en nosotros. No sé usted qué opina, doctor Winston. Buenas. Correcto. Bueno, esta fuerza interior sistémica, que es el primer programa, pues básicamente, como lo ha mencionado doctora, es un programa que nos ayuda a fortalecer la capacidad de afrontamiento frente a una situación. En el ejemplo que colocabas, donde pueden haber, bueno, vamos a almorzar algo, qué es lo que vamos a almorzar o dónde nos vamos a reunir, eso genera múltiples, digamos, eh, situaciones subyacentes. El poder tener esa fuerza interior sistémica o lograr ese equilibrio nos permite afrontar la situación, sea adversa o no. Y eso le permite a la persona, al tener esa capacidad de afrontamiento, decidir de manera eh, no puedo decir apropiada o inapropiada, pero sí decidir firmemente acerca de algo y asumir la consecuencia de eso que se decide sin que le genere ningún tipo de estrés. Eso es uno, digamos, de los programas muy chéveres, muy importantes para personas que lideran equipos, por ejemplo, o personas que asumen retos nuevos. Ahora colocabas el ejemplo sobre aquellas personas que quieren entrar digamos, a ampliar el espectro de usuarios de Healy a través del ejercicio de ventas, por decirlo de alguna manera. Este es muy interesante para aquellos que se dificulta cerrar alguna venta, le va a permitir tener como ese sosiego, esa tranquilidad, esa claridad para tomar decisiones en un momento adverso. Gracias, doctora. Y también nos tendría, por ejemplo, cuando nos comenta nuestra líder Eliana que la gente le dice a uno definitivamente no, entonces también en ese momento, pues nos da la autoconfianza de decir, bueno, listo, como ella misma lo dice, cerramos con un no, pero cerramos bien, dimos la oportunidad a la persona de conocer. Y eso, este programa precisamente nos trabaja esa parte. Entonces, lo podemos utilizar en ese caso. Luego viene otro programa que se llama Bienestar Emocional o subprograma. Y este programa entonces nos da la armonización energética para cuando uno se siente en un bloqueo emocional. Y en ese caso, por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando la persona le dice no y uno dice, ah, pues pucha, ¿y ahora qué digo? No sé qué decir. Entonces, en este caso, nos alivia un poco porque este programa, porque nos dice, bueno, no pasa nada, seguimos adelante. O como, por ejemplo, cuando estamos vamos para la universidad a presentar y estudiamos tanto, tanto esa noche que llegamos al examen y no sabemos nada, quedamos en blanco. Entonces, este programita nos ayudaría un poquito en ese tipo de situaciones. Em, ¿Alguien quiere opinar algo de esto? Doctor Winston, por ejemplo. Sí, bueno, el bienestar emocional, los ejemplos son totalmente pertinentes. Básicamente el bienestar emocional pues es como un estado de sosiego, de tranquilidad, de paz interior, que en un momento determinado le permite a la persona tomar decisiones en cualquier situación de la vida. ¿M? ¿Y por qué es tan poderoso este programa, este bienestar emocional? Porque normalmente nosotros los seres humanos entramos en algo que se llaman los bloqueos emocionales. Y bueno, uno dirá, pero ¿qué es esa vaina de un bloqueo emocional? Pues son situaciones típicas de la vida. Por ejemplo, temores, los miedos. Miedos que pueden ser racionales o irracionales. Por ejemplo, el miedo a sentirse rechazado que vendría a resolver el asunto de cuando vamos a hacer una venta de Gili, por ejemplo, o cuando estamos sensibilizando acerca de alguna situación. Hay algo súper interesante y es el asunto de las fobias sociales. Hay personas que se les dificulta mucho interactuar con otras. Este tipo de programas de bienestar emocional son muy poderosos para empezar a superar ese tipo de, digamos, de vivencias o de situaciones de las personas. Las depresiones leves, de pronto el agotamiento físico.
o mental. Eh, para algunas personas que presentan síntomas, por ejemplo, de disminución de la libido, el bienestar emocional les ayuda mucho a este tipo de afrontar este tipo de situaciones. Y algo muy, muy interesante y que es muy, muy bello reconocerlo, hay muchas personas que sufrimos o que sufren de secuestros, perdón, secuestros emocionales. Y es cuando una emoción no lo libera. O sea, uno no puede desprenderse de una emoción y queda como en, digamos, un tipo de bloqueo cognitivo que no sabe qué hacer. Este tipo de programa, específicamente esto, nos ayuda mucho a gestionar nuestras emociones. Bueno, prepararnos físicamente, por supuesto, para afrontar ese tipo de situaciones de respuestas emocionales. Gracias, doctora. Muchas gracias. Seguimos entonces con el siguiente programa y en este programa entonces tenemos a sentirse bien sistémico y este nos permite la activación energética de la confianza en estados de desánimo. Y como por ejemplo, ¿qué es un estado de desánimo? Entonces es cuando nosotros nos esforzamos por hacer alguna cosa y digamos un niño, ¿no? Que hace una cosa bonita, arregla su cuarto, lo tiene bonito, llega la mamá y le dice, no, mijito, le faltó tal. Y entonces eso nos da un estado de desánimo. Entonces el chinito dice, no, no, pero no importa lo que yo haga, mi mamá nunca va a estar contenta. Entonces, eso genera un trauma también de rechazo. Y digamos que en este espacio se podría sentir y cuando ya lo trasladamos a adultos, pues también es cuando uno se esfuerza presentándole al jefe un trabajo y siente uno que hizo lo mejor y finalmente no le sale. Entonces, en este tipo de estados o cuando uno se cuida mucho y, no, y sin embargo no baja de peso, sería, por ejemplo, otro estado que nos proporciona. Entonces, en este caso, nos ayudaría este programita. Su merced tiene algo que decir, doctor Winston. No. Bien, sentirse bien sistémico. Bueno, ya vamos a ver en dónde, cuándo se utiliza lo sistémico y cuándo se utiliza lo agudo, ¿no? En estas vibraciones. El sistémico, cuando hablamos de sistémico, digamos que es como una afectación a un todo, no específicamente algo, pero sí a un todo que tiene que ver con este sentirse bien. Y eso lleva tiempo, por supuesto. Esto es algo, no es de respuesta inmediata, sino que lleva un tiempo. Por eso se utiliza cuando, por ejemplo, los ejemplos que has dado son perfectos. Hay algo que se llama la desesperanza. Muchos de nosotros en muchos momentos de la vida entramos en estados de desesperanza. ¿Qué es eso? Que no importa qué hagamos, el resultado siempre es el mismo. Siempre hay una sensación de malestar, de unas sensaciones desagradables de que no consigo lo que quiero, que todo sale mal, que voy a utilizar un término muy colombiano, que estamos en la inmunda. ¿Sí? Ese tipo de situaciones que denominaríamos desesperanza. Eh, esta frecuencia, este programa de frecuencia nos ayuda con el tiempo. Eso no es de resultado inmediato, sino con el tiempo, de acuerdo a lo que sugieren el fabricante del dispositivo y también el asesor, en este caso que serían ustedes o un profesional que esté utilizando Healy, se lo va a sugerir por una determinada cantidad de tiempo para empezar a distanciarse de esa sensación de desesperanza o de fracaso o de desánimo al que nos estamos refiriendo. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá entonces tenemos, nos están mostrando sí los sistémicos inicialmente, entonces satisfacción sistémica. El siguiente programa nos dice que este programa nos permite la armonización energética de la sensación interna del yo y la satisfacción, que está relacionado con el anterior programa, ¿no? Entonces es que sentirse uno bien haciendo lo que hace, porque cuando estamos dando nuestro mejor esfuerzo, eso es lo que vale, no el resultado. Entonces siempre estar como fijándonos en esa parte de que estamos siempre dando lo mejor y que no importa lo que pase, es sentirse bien, sentirnos satisfechos con eso. Entonces, eso nos ayuda a quitar un poquito eso que se llama
baja tolerancia a la frustración sería, ¿no? Ese síntoma que tenemos muchos a veces, ¿no? Y que hay personas que ya definitivamente no lo pueden manejar y entonces tendrían que ir a terapias para manejar ese tipo de situaciones y en este caso, pues este programa nos ayuda con eso. Una sugerencia, doctor Winston. Bien, gracias. Este satisfacción sistémico, bueno, veamos que todo habla sobre la armonización energética. Ahorita más adelante la doctora les va a dar una explicación más profunda sobre eso. Esa sensación interna del yo y la satisfacción, ¿qué es lo que, realmente qué es lo que hace? Muchas veces nosotros nos sentimos esclavos o nos sentimos presa, ¿sí? Digamos, no tan autónomos, sino presa o esclavos de algo que está fuera de nosotros, que busca este tipo de vibración de la satisfacción sistémica, que se empieza a construir o a tener una aceptación de la persona tal como es. Y lo más chévere es que la persona, al reconocerse y al comprenderse y al aceptarse tal como es, todo, todas sus decisiones, todas sus acciones le generan bienestar, porque es como un fortalecimiento de la autoconfianza en él mismo. De hecho, las personas que vibran con frecuencia, ya como hablamos de lo sistémico, y vibran con frecuencia este tipo de programas o este tipo estas frecuencias en concreto, eh, digamos, son personas que se alejan mucho de la autocompasión y de la búsqueda de compasión de otros. Este programa es muy bonito. Gracias, doctora. Ahí es cuando hablamos en la parte holística de la conciencia de la víctima. Entonces, es lo que estaba diciendo el doctor Winston, entonces cuando yo siempre me creo que soy víctima de las circunstancias o de todo lo que pasa y no asumo la responsabilidad de mi propio ser, entonces este programita nos ayuda precisamente a esa parte. Muchas gracias, doctor Winston. Y bueno, ya llegamos a la parte de agudos, entonces la satisfacción aguda, entonces dice que refuerza tu sensación de equilibrio interior para tener un estilo de vida más independiente. ¿Nos podrías explicar, doctor Winston? Sí, bueno, mira que eso está relacionado con el anterior, de satisfacción sistémica, que es, digamos, de una situación, digamos, de un tipo de vibraciones que hay que llevar por un determinado tiempo. A diferencia de lo agudo que se utiliza mucho, es en situaciones en concreto, ¿sí? Y que este tipo de frecuencia responde casi de manera inmediata. Eso, perdonen que haga la comparación, pero digamos, veámoslo desde el síntoma del dolor de cabeza. Hay momentos en que una situación estresante me genera un dolor de cabeza tremendo. Yo tomo un analgésico y me pasa, ¿sí? Y ya, desaparece y no lo volví a sentir. Es muy parecido a esto. En situaciones en donde, digamos, tengamos un estrés, una situación estresante y yo quiera llegar rápidamente a un estado de sosiego o tranquilidad, me lo permite. Es en el tiempo que estas vibraciones de estar como entre 30 y 40 y 50 minutos, más o menos. Y la persona siente realmente el sosiego en situaciones estresantes o en una situación en donde la persona tiene que decidir acerca de algo, tomar una decisión o actuar, le ayuda muchísimo. Esa es la gran diferencia entre satisfacción sistémica y satisfacción aguda, que el agudo tiene respuesta casi inmediata y el sistémica debe tener como un lapso de tiempo más largo. Gracias. Ah, bueno, muchas gracias. Y eso, por ejemplo, es en mi caso particular, el día 10 de cada mes me toca pasar la cuenta y yo siempre lo dejo para última hora. Y entonces ese día, el 10, precisamente empieza uno con el estrés porque hasta las 12 de la noche le pasa la cuenta y si no, ya no le pagan al otro mes. Y ese sería, por ejemplo, en ese espacio, se utiliza ese para uno tranquilizarse y enfocarse. Y si vemos este loguito de satisfacción agudo, no tiene los otros que, por ejemplo, tiene el anterior que es IMF, que son frecuencias de microcorrientes individualizadas. Entonces, este se utiliza con electrodos o con manillas para que lo tengamos claro. Como no tiene IMF, entonces todos los que no tengan IMF son para trabajar situaciones agudas.
como en los programas de estimulación local, si nos acordamos, ¿no? Que son para trabajar, como lo decía el doctor Winston, muy bien hecho, muy bien dicho, como un Dolex para quitar un dolor de cabeza. Entonces son cosas que se utilizan puntualmente para una situación y luego ya trabajamos el resto con la parte sistémica, que ya tiene las microcorrientes individualizadas y nos lee exactamente lo que necesitamos poco a poco, paso a paso, para equilibrar la parte energética de nuestras células. En este caso sería como en la parte del sistema nervioso, ¿no? Y bueno, hay otro grupo de programas, entonces tenemos este programa. Ah, bueno, y para recordar un poquito de los muñequitos estos, entonces los muñequitos este muñequito que tiene la boca hacia abajo, es un muñequito que nos habla de depresión, entonces es todo lo que tengamos con boquita hacia abajo, siempre nos va a trabajar la parte de depresión. Y el otro que tiene la boquita, como en el primer programa que vimos el subprograma que vimos de este, tiene la boquita como una culebrita y ese es para ansiedad. Entonces también por eso podemos identificar los programas que estamos trabajando, ¿no? Entonces este programa que se llama Unidad Interior nos permite la armonización energética de la sensación de plenitud psíquica. Y ahí sí un especialista nos dice qué es plenitud psíquica. Psíquica, doctor Wilson, por favor. Bien, este programa y las frecuencias que están allí utilizan muchos tratamientos psicológicos, ¿sí? Bueno, además de la terapia, de la psicoterapia, ¿m? Y por supuesto el apoyo de la farmacoterapia cuando es necesario. Eh, Cuando se está, bueno, este lo utilizo mucho en apoyo a las personas en procesos terapéuticos. ¿Y qué es lo interesante? Resulta que básicamente cuando uno habla de plenitud psíquica, pues está hablando hombre, como de una armonía en todo sentido en el ser humano. Yo sé que la doctora Adriana más adelante le va a hablar de la armonía bioenergética, pero es una sensación espectacular, reportan aquellos que utilizan unidad interior. Mira, esto puede hacer que las personas empiecen a devolverse a ellas mismas, aceptándose tal como son, alejándose. Les voy a colocar un ejemplo. Resulta que una persona que no tenga plenitud psíquica le dice a su pareja, quiero ir a cine. Y la pareja le dice, no, yo no quiero. Entonces esa persona le dice, ah, bueno, entonces ya no voy. Me está mostrando que no es una persona en plenitud psíquica. ¿Cómo sería una persona en plenitud psíquica? Le dice a su pareja, es un ejemplo, vamos a cine. Y él le dice, no, no, no quiero ir. Entonces la persona dice, ah, bueno, no importa, nos vemos, voy a cine. Cosas como esas. Se rompe con este tipo de frecuencias de unidad interior, se rompe con la dependencia emocional o psicológica a otras cosas, cuando depende uno de otras cosas o de otras personas. Eso es, mejor dicho, una cosa de verdad muy poderosa, este tipo de frecuencias. Y para personas que están en tratamientos que es lo que llaman personas neuróticas o personas extremadamente sumisas, les ayuda, por supuesto, con psicoterapia, eh, a distanciarse de ese tipo de estado de sumisión para volverse ellos mismos más bien como un estado de aceptación y de reconocimiento y y también valoración de lo que es la persona y sus propias decisiones. Quien vibra unidad interior con mucha frecuencia, digamos en muy con un muy buen tiempo, empiezan a notar estos cambios internos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Wilson. Este programa, como lo estamos viendo, es supremamente interesante para toda la parte de la emocionalidad y la armonización en la parte de nuestro aspecto psicológico, ¿no? Muchas veces nosotras mismas que no creemos que tengamos líos con esas cosas, entonces mire que nos podemos estar empoderando mucho para ser mejores personas, ¿no? Y de estar más seguras y mejorar nuestras relaciones también con la vida y con la parte laboral, por ejemplo, un jefe que no
que sentimos que no nos trata bien. Entonces, estar reaccionando pues sería muy chévere, pero reaccionando pues de buena manera con la aplicación de estas frecuencias, ¿no? Y bueno, creo que esta es de las últimas y se llama bienestar del alma. Entonces, este nos permite la armonización energética para ayudarte mientras desarrollas nuevos hábitos. Y bueno, que cuando desarrollamos nuevos hábitos, por ejemplo, cuando nosotros queremos aplicarnos cualquier programa de Healy, incluyendo uno de estos, necesitamos saber que tenemos que hacer por 21 días la terapia. No se hace por una semana y ya, no se hace por un día y ya, a no ser que sean los agudos, que son los que no tienen microfrecuencias, microcorrientes individualizadas. Los demás programas tienen que hacerse 21 días y eso sería un nuevo hábito. Mientras hacemos esto, este bienestar del alma nos apoya. Acuérdense que el alma es la que trascienda, es el espíritu que va de, de una vida a otra de las que tenemos y que nos lleva a aprender y a manejar lo que no tengamos manejado en otros espacios o en otras dimensiones. Entonces, este programa nos ayuda a empoderarnos para poder manejar lo que tenemos pendiente. Entonces, doctor Winston, ¿qué nos opina de este programa? Con este bienestar del alma, yo sé que más adelante la doctora lo va a explicar desde la dimensión del equilibrio energético, ¿sí? Y de cómo el organismo del ser humano, bueno, los mamíferos y otros con los que compartimos el planeta, pues somos básicamente energía. Y cuando logramos equilibrar esa energía, pues, hombre, todo, todo fluye. Aún cuando se están generando, cuando hablan de los nuevos hábitos, básicamente se refiere a un cambio en la vida de las personas. Cuando yo decido hacer un cambio, los cambios no se suceden de un momento a otro, sino que todo, digamos, responde a un proceso lento, la mayoría de las veces. Entonces, el bienestar del alma es un programa que muestra perfectamente el principio, el propósito de la tecnología Healy, que es armonizar el campo bioenergético de las personas. Cuando usted se armoniza bioenergéticamente, es capaz de relacionarse con los demás de manera armónica y hay un entendimiento claro y una lectura clara de las demás personas o de los demás seres con los cuales usted está interactuando. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Winston. Y bueno, finalmente otro agudo que tampoco tiene microcorrientes individualizadas, entonces este se utiliza cuando tenemos la parte de la víctima y no estamos bien y nos sentimos muy mal con todo lo que tengamos y en un momento de crisis, entonces nos fomenta el pensamiento positivo. Entonces sería como ese programa para la emergencia, ¿no, doctor Winston? Así es, por ejemplo, prepararse para un nuevo reto. Las personas, esto le ayuda mucho a las personas que están en ventas. Esto es supremamente poderosa, o a los coaches o los influencers. Resulta que cuando usted tiene pensamiento positivo, vibra en ciertas frecuencias. Y si usted está vibrando fuertemente en esas frecuencias, afecta las frecuencias del otro, de vibración del otro. Por ejemplo, en el caso de Healy, aquellos que han decidido entrar a la dimensión de ventas de Healy, por ejemplo, seguramente que si vibran esto antes de empezar a interactuar con alguien en este tipo de situaciones, hombre, van a, o sea, van a activar las neuronas espejo de la otra persona, eso se lo aseguro. Y ese pensamiento positivo se convierte en pensamiento positivo para el otro. Es algo muy chévere y yo los invitaría a que vayan entrando a estos programas de equilibrio mental y lo vayan haciendo parte de su vida. De hecho, está disponible, si no estoy mal, en todas las versiones de Healy. Me parece mucho que desde el Holistic hacia arriba está disponible este programa. Entonces ya uno va a vea cómo Healy le va mostrando con digamos, con cada modelo, cada grupo de programas, eh, todas las posibilidades. Por ejemplo, yo utilizo solamente el Healy profesional, pero una persona que no esté en mi tarea, pues no es necesario.
¿sí? Pero bueno, no ahondo más. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor Wilson. Y bueno, esto era lo que teníamos para contarles de este programita. Entonces, no sé, mentiras, acá testimonios de usuarios, se nos había olvidado. Entonces, cuando nosotros hemos utilizado este programa en personas, entonces nos han contado como esto de que desde que yo uso el Healy, mi estrés ha disminuido, he recuperado el sueño realmente reparador. Y otra persona nos destacaba, me siento mucho más enfocada, emocionalmente muy estable, lo que impacta positivamente en todas las labores de mi vida diaria. Y entonces hacemos un llamado a la acción, que es lo que estaba haciendo el doctor Winston. Entonces, las personas que ya tenemos el Healy, exploremos este programa que en realidad nos va a apoyar mucho en muchas actividades de nosotros, no solamente en las ventas. Así que estamos así como llegamos cansados, agotados y no queremos saber nada ni de los chicos en la casa, ni de nadie, ni de la gata, ni de la perra, ni de nada. Pongámonos un programa de estos que ya sabemos para qué son, entonces nos podríamos estar ayudando mucho con estos. Y las personas que no conocen Healy, pues miren la maravilla que es Healy. Entonces contacten a la persona que los invitó para que les haga una evaluación, digamos que fuera a distancia. Entonces no necesitan entrar a todos los programas, sino entremos directo al programa de equilibrio mental desde la aplicación azul y le hacemos el análisis de resonancia con la intención que la persona quiera, y con ese programa le va a salir cuál de estos programas tiene la desarmonía de la persona. Entonces sería muy chévere que pudieran experimentarlos. Y si están frente a uno, frente a nosotros, que tenemos el Healy y la disposición de ponerlo en la aplicación rosa, pues qué mejor, porque es mucho mejor los efectos que se adquieren cuando uno tiene la aplicación de microfrecuencias o inclusive con el coil de estos programas. Entonces, ese es el llamado a la acción. Ahí voy a dejar de compartir un minuto. No sé cómo les pareció, creo que había preguntas por ahí, sino que no las podía ver. Califiquémonos de 1 a 10, ¿cómo les pareció la charla? 10. Adri, Cecilia.